Hoy quiero compartir una de las realidades más allá de lo humano, que en lo particular, en lo personal, disfruto bastante. Creo que son muy importantes para mí. Siento que el Eterno me usa mucho en esta área. Y probablemente ustedes también han sido usados muchas veces, pero como hemos repetido, no somos conscientes de ello por falta de profundizar, de enfocarnos en estas cosas. Y es ir más allá del sueño y ser capaces de redimir el tiempo nocturno. De casualidad, yo no sé si ustedes saben, ¿no? Pero una persona promedio duerme 8 horas por noche. Esto quiere decir que si tú vives, por ejemplo, 75 años, vas a haber dormido 25 años de tu vida. Parece increíble, ¿no? O sea, vamos a ser personas que durante 50 años funcionemos, pero 25 años estaremos dormidos. Y aquí es donde uno puede decir, yo quisiera que el tiempo cuente más, ¿no? Inclusive la noche. Y que no quisiéramos a veces, por ejemplo, desconectarnos y despertarnos en la mañana preguntándonos qué pasó durante ese tiempo de dormir. Y es importante, ¿no?, que podamos querer estar en el Ruach aún mientras dormimos, conscientes y comprometidos con el reino de nuestro Abba, y de esta manera entender que aún en este tiempo nosotros podemos ser efectivos haciendo la voluntad del Eterno. Y eso parece algo muy importante que la Escritura nos habla, pero que pocas veces le ponemos atención. Creo que por los afanes que tenemos de la vida, las carreras que normalmente hay, y ese deseo de descansar y dormir, que es importante obviamente, no le prestamos la atención debida a la operación que podemos tener aún a través del sueño. Pero la palabra nos dice lo siguiente, en el Salmo 1:2. Ustedes lo conocen, dice, y en su ley medita de día y de noche. Esta es la operación de un bienaventurado. Estar meditando no solamente de día, sino también durante la noche. ¿Y cómo es que algo así podría ser posible, no? ¿Cómo es posible que nosotros podamos meditar de día y de noche? Mira otra pista que nos da la Escritura. En Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 2. Dice, me fui a dormir, pero mi corazón permaneció despierto. La otra versión dice que yo dormía, pero mi corazón velaba. Así que esto quiere decir que tu corazón puede permanecer despierto y estar dormido. Te doy un ejemplo. ¿Cuántas personas tú te has dado cuenta que tienen una muerte neurológica? Ya esa persona no tiene nada que hacer, pero se mantiene vivo porque su corazón está funcionando. Pero una persona muere totalmente cuando ya el corazón no funciona. ¿Por qué esto sucede? Porque el corazón permanece buscando una vida más allá de ese cuerpo. Y eso es lo que nos habla en cierto sentido Cantares. Nosotros nos podemos mantener despiertos en nuestro corazón, pero estar dormidos. Y esa es una realidad del mensaje de la Escritura para nosotros, los que queremos ser entendidos en las cosas del reino. Nosotros tenemos esta posibilidad y podemos hacer que la noche se convierta en un tiempo muy rico de viaje en el Ruach, comprometidos con el reino de Elohim y mantenernos en estas dimensiones espirituales. Podemos de hecho estar noches enteras inmersos en esta unión mística con el Eterno, teniendo aventuras en naciones, experimentar inclusive en el cosmos muchas cosas. Y esto es una realidad, y se lo digo como testimonio personal también. Es muy, muy importante poder tener noches donde tu enfoque intencional en ascender
a otras dimensiones, te hace también durante la noche ser una persona efectiva en las cosas del Ruach. Y cuando tú te enfocas en esta unidad y en el estar ahí, se abre aún más y más aún el reino de Elohim. Esta es una ley, es la ley del deseo y el enfoque. El Salmo 37:4 dice: deleítate en Adonai y Él concederá los deseos de tu corazón. Y es aquí donde nosotros sabemos que es posible vivir con poco sueño y también permanecer consciente mientras se duerme, albergando nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, este ser espiritual, este varón, esta varona que somos, y podemos tener esta habilidad de tener un estilo de vida intenso en esta área espiritual. Pero obviamente tenemos que tener hambre por ello, tenemos que tener deseo, tenemos que llegar a un punto donde esto sea una realidad. Yo personalmente de niño tenía esta situación, ¿no? Que yo decía: qué pereza irme a dormir, yo no quiero ir a dormir, quisiera estar leyendo libros, y de hecho a veces pasaba hasta la madrugada leyendo, a veces amanecía inclusive leyendo muchísimo la Biblia o libros, etcétera. Y bueno, en mi proceso de vida me di cuenta que podíamos llegar a un punto donde sí, podíamos estar dormidos, pero activos en el área espiritual. Pero es un anhelo que tiene que existir en nuestra vida. Es una situación de conciencia que tenemos que lograr. Porque es posible ascender durante la noche al monte Elohim. Y cuando estamos ahí podemos ministrar, podemos saber que algo ocurre. De hecho, muchos de ustedes normalmente tienen sueños y se levantan en la mañana y dicen: uy, me soñé algo, pero no lo puedo recordar. Bueno, que no sabes, es porque no has tenido enfoque. En la medida que tengas un enfoque, un anhelo, y realmente ministres tu vida antes de irte a dormir. ¿Cuántas personas realmente son conscientes de decir: Rey, quiero descansar, pero que mi alma, mi ruach, pueda seguir haciendo lo que tú quieras que yo haga? Y es ahí donde poco a poco empiezas a tener este enfoque, y ya los sueños no simplemente son sueños. De hecho, yo te recomiendo que cada vez que sueñes, te levantes en la mañana y trates de grabarlo en un audio, mejor aún si lo puedes escribir a mano. Es importante que en este punto empieces a hacer tu bitácora espiritual y empieces a escribir cosas, y te vas a dar cuenta que aun cuando las escribes, se te van a estar recordando cosas que en ese momento no tenías presente, pero que fueron parte de tu sueño. Y en ese sueño van a empezar a ver elementos simbólicos, situaciones que el Eterno te va a revelar. En algunos casos yo te puedo ayudar a interpretar cosas cruciales, pero para mí es más importante y relevante que tú mismo empieces a encontrar el significado de lo que el Eterno te está dando, y simplemente es preguntándole al Eterno. Y vas a llegar a un momento a darte cuenta de que normalmente en los sueños hay un factor común, hay un factor vital, que hay un símbolo, hay una situación que a partir de ahí empiezas a construir muchos sueños. De hecho, vas a tener en algún momento la capacidad de volver a un sueño que habías tenido y seguir construyendo, seguir entendiendo lo que el Eterno quería que siguieras haciendo. Y eso es algo que se va a volver común en tu vida. Volver a esa escena, volver a esa situación y empezar a seguir construyendo cosas. De hecho, la noche pasada, estuve hablando con mi esposa de una experiencia donde estuve ministrando un grupo de personas. Y yo sé que esto fue algo real que viví en el Ruach, ¿no? Personas de otra nación. Y bueno, pasaron cosas muy interesantes, pero probablemente eso quiere decir que yo tengo que buscar la forma de volverme a conectar con estas personas. Porque somos seres que no, somos parte de un mismo cuerpo, estamos unidos como un sistema celular, neurológico. Y nos necesitamos los unos a los otros, no solamente los que estamos
reunidos en una keila local, sino en todo el mundo, en todas las esferas espirituales. Necesitamos edificar mutuamente. Entonces, esto se convierte en un estilo de vida. Esta es una realidad y esa es parte de nuestra operación, de nuestra vida kainos, de una nueva criatura en Mashiach. Y tal vez algunos piensen, bueno, esto suena demasiado interesante como para ser verdad, o muy bueno, muy fantasioso, no sé. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que redescubrir que están en la Escritura. Podemos mirar de nuevo, por ejemplo, a Yeshua, aquel que sin duda alguna nos da esperanza de las cosas más grandes por venir, que dice en Lucas 6:12, y aconteció en aquellos días que Yeshua salió al monte a orar y permaneció toda la noche orando a Elohim. Aquí vemos que sin duda para Yeshua en este momento el dormir no fue opcional. Y tenía esa capacidad de pasar toda la noche despierto. Sus discípulos, por otro lado, se quedaban dormidos, no podían velar, les costaba mucho. Pero era parte de su estilo de vida también, que podía alcanzar y lograr y manifestar una vida así de sobrenatural. Y lo más sorprendente de esto es que cuando se considera el agitado estilo de vida que tenía Yeshua, caminando por todas partes, andando en diferentes aldeas, ciudades, tratando con personas, enseñando a sus discípulos, dando sermones, etc. Ser un mentor de un grupo de discípulos intensos que no eran fáciles, ¿no? Todo esto requería obviamente un esfuerzo físico. Pero sin embargo él muestra que supera las leyes naturales y accede a una realidad dimensional superior. Una realidad que trasciende los patrones normales aún del sueño. Un estilo de vida inmerso en la vida del Ruach. ¿Cómo es esto posible? ¿Será que podemos hacer esto también? La realidad es que sí. Y este es el patrón que tenemos, Yeshua, nuestro Mashiach. Y es importante entender que podemos estar en esta dimensión y que somos energizados en esta bienaventuranza de estar en la presencia del Eterno. No luchando contra el sueño, ni contando horas a ver si ya se pasa la noche, sino estar totalmente atrapados por nuestro Abba, en su presencia. Y ahí todo se vuelve atemporal, ya el tiempo no importa, en la presencia del Eterno el tiempo no tiene sentido, el tiempo de hecho es una excusa. ¿Sabes cuándo empezó a funcionar el tiempo? La Escritura menciona que cuando el hombre cae, cuando el hombre sale del diseño, de la perfección en la que él fue creado, empezó a operar el tiempo. Y se lo voy a leer. Génesis, Bereshit, capítulo 4, verso 3. Y dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai. Y ahí se puede leer el resto de la historia. Es decir, a partir de este momento de que ellos salieron del ámbito del Gan Edén, del jardín del Edén, donde todo era perfección, donde había una conexión con la presencia del Eterno, donde la voz se paseaba en ese jardín, donde lo único que teníamos que hacer es cultivar ese lugar. Escucha bien esto, cultivar, cuidar ese lugar donde Él iba a estar mostrándose para tener comunión con el hombre. En el momento que abandonamos ese lugar, empezó a operar el tiempo. Y por eso nosotros tenemos que retornar al jardín, a ese lugar de su presencia, a ese lugar donde lo físico, lo humano, ya no tiene sentido, porque estamos en la perfección
que el segundo Adán, Yeshua Mashiach, nos da la oportunidad de recuperar. ¿Se dan cuenta que esto es un asunto de deseo? ¿Se dan cuenta que esto es un asunto de invertir en nuestro anhelo de estar ahí con Él? ¿Se dan cuenta que esto es la necesidad de apartarnos por la mañana? Y lo digo con mucho respeto, pero hay personas que les parece terrible, ¿no? Incomprensible que nosotros seamos capaces de estar aquí en estas madrugadas, 5:30 de la mañana, que de hecho no es ni tan temprano, teniendo estos tiempos de tefila. No, es que esa hora es muy difícil. Wow, es que es muy temprano. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está tu deseo? De hecho, yo te invito, porque también es algo que muchos han experimentado, que puedas llegar a conectarte, por ejemplo, a las 3 de la mañana con el Eterno. Porque a las 3 de la mañana hay una operación espiritual muy poderosa. Muy, pero muy poderosa. Y muchos de ustedes, esto que les estoy hablando, les está abriendo la cabeza porque dicen, wow, sí, qué raro, a mí a las 3 de la mañana me he despertado tantas veces. O estuve soñando y me levanté, vi el reloj, 3 de la mañana. Claro que sí. Y hay una razón. Hay un sistema de operación angelical y espiritual durante toda la madrugada, y específicamente esa hora es muy interesante. Esa tercera hora del día es realmente muy crucial para los asuntos y la operación del reino, porque el número 3 tiene que ver con la operación del reino, con las cosas que están más allá de nuestra capacidad humana. Y también es el ámbito donde opera Metatron, que después un día vamos a hablar de Metatron, que tiene que ver con Yeshua, por supuesto. Pero Metatron es lo que usted encuentra en la escritura como el ángel de Adonai, que dice, el ángel de Adonai hizo tal cosa. Bueno, eso es Metatron. Y Metatron es Yeshua, en una función intercesora. Algún día vamos a hablar de este tema. Apúntelo por ahí por si se me olvida y me lo recuerde, porque también yo espero que usted en algún momento tenga preguntas. Entonces, cuando vemos esta realidad, nos damos cuenta que Yeshua se levantaba refrescado al amanecer, lleno de gozo, y la presencia es la clave del ministerio de tu vida. La presencia del Eterno es la clave para estas cosas. Conectarnos con la presencia, comprometernos con la presencia de Adonai en nuestra vida es lo que abre las puertas de posibilidades ilimitadas. Cuando vivimos en Él, amados, todas las cosas son posibles. Si estás en la presencia de Abba, tú no necesitas ni siquiera dormir. Todo se vuelve sobrenatural. Hemos desperdiciado tantas noches y no podemos seguir viviendo así. Tenemos que redimir la noche. Tenemos que romper las limitaciones humanas, los patrones humanos normales, desafiar la comprensión de lo que significa vivir en la tierra como es en el cielo, que es lo que menciona el Avinu Sheva Shamayim. Así como en el cielo se ha hecho en la tierra. Y en todos los momentos en que tú puedas empezar a entender esta realidad y aprovechar mejor este tiempo o este ámbito o esta posibilidad, vas a poder crecer bastante en las cosas espirituales. Vas a crecer de una forma impresionante y vas a visitar lugares, vas a estar en situaciones, vas a estar en mundos que el Eterno necesita que tú estés. Obviamente en el sistema corrupto espiritual
de la nueva era, de la brujería, la hechicería, se habla mucho acerca de esto y se practica, ¿no? Se practica como algo que se conoce como la proyección astral. Evidentemente, esto es una distorsión de nuestra realidad espiritual, pero es una realidad que existe. Y muchas personas lo han experimentado, lo han vivido. El problema es que lo han vivido de una forma incorrecta. Pero es una realidad de nuestra vida en el eterno, es una capacidad que nosotros tenemos que reconocer que es parte de las cosas que ocurren en nuestra vida. Y es importante, amados, que nosotros podamos, como les decía anteriormente, tener este anhelo, tener este deseo, tener este enfoque, el querer estar en la presencia de nuestro Abba, porque cuando hacemos eso, de verdad que todo se vuelve bastante interesante, bastante divertido, y nos vamos a dar cuenta que nuestra vida ha sido llamada para tener una experiencia única, sobrenatural, especial en el eterno. Y es ahí donde nosotros tenemos que romper estos límites, romper los límites de nuestra humanidad y entender toda la dimensión de lo que Adonai quiere hacer en nuestra vida, de una forma especial, de una forma única y de una forma sobrenatural. Leo para ustedes lo que dice Isaías capítulo 40, verso 31. Los que esperan en Adonai renovarán sus fuerzas y se levantarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desfallecerán. Ahora yo te pregunto, ¿en quién dependes para renovar tu fuerza? ¿En el esperar en Adonai o en el colchón que tienes para dormir? Porque realmente, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos ido a dormir y no descansamos? No nos renovamos. No hay nuevas fuerzas. Seguimos desgastados, fundidos, como decimos vulgarmente, ¿no? Pero cuando nosotros esperamos en Adonai, todo cambia y podemos ir a dormir, pero va a cambiar todo. Hay una versión que dice, correrán y nunca se quedarán sin aliento, nunca se cansarán. Caminarán, nunca se cansarán, nunca desmayarán. Aún el apóstol Pablo pudo ver esta realidad, ¿no?, en su vida. Muchos hombres de las escrituras vieron esta realidad, nos lo demuestran. Eliyahu, por ejemplo, corriendo más rápido que los carros del rey. Y es ahí donde se rompen limitaciones naturales, porque aprendemos a estar conectados en la presencia del Eterno. Por eso era interesante cuando el profeta Elías decía, vive Adonai, en cuya presencia estoy. Y a partir de ahí todo era una aventura sobrenatural. Pero también dice la Escritura que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿cuál es la diferencia? El enfoque, su búsqueda, su conexión, su anhelo. Él oraba, las cosas sucedían. Pero hay tanta apatía, lamentablemente, a la búsqueda, al anhelo, al orar, al buscar, a conectarnos con el Rey. Entonces, a partir de esta noche, yo te reto a que creas. Y cuando te vayas a la cama, comprométete con el Shamaim, con el cielo. Y practícalo, y practícalo, y practícalo, y búscalo. Y eventualmente algo nuevo sucederá.
las llaves empezarán a abrir puertas, pequeñas llaves que abrirán grandes puertas. No tengo para ti una fórmula de oración, no tengo para ti una guía de oración, que tal vez muchos se preguntarán por eso. Simplemente empieza a tener tu anhelo personal. Y esto es más importante que cualquier otra cosa. Tu anhelo personal es de Rey, yo quiero permanecer contigo. Entrego mi alma, mi cuerpo, mi neshama, para seguir haciendo tu voluntad. Que esta noche sea una noche única, especial. Llévame donde tengas que llevarme. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Y empieza tú a experimentarlo, a vivirlo, a hacerlo realidad. Hay una experiencia donde podríamos preguntarnos si Yeshua realmente estaba dormido. Y es algo que el Padre me enseñó por revelación, me puso a pensar en esto. Y tú puedes pensar de manera diferente, todos tenemos esa capacidad. Pero el Ruach me confrontaba y me decía, ¿crees que Yeshua estaba durmiendo en la barca? Puedes leer la historia de Lucas 8:23, de la gran tempestad donde él aparentemente estaba dormido. Y me pregunté por eso, pensé en la tormenta en que el agua estaba azotando esa barca, en las olas, en el fuerte pánico de los discípulos, y tampoco era un gran barco, era una barquita pequeña. Y no suena exactamente como un momento de ensueño, más bien como un tiempo de desastre. Estás mojándote mientras estás en ese lugar. ¿Quién podría dormir en medio de eso? Pero el Ruach me ponía que en este momento Yeshua estaba arrebatado en un éxtasis espiritual. Y yo dije, wow, esto tiene bastante sentido. Porque en medio del caos, él no estaba dormido, él estaba en una dimensión espiritual. Probablemente algo que algunos llaman como un trance, ¿no? De hecho, la Biblia habla acerca de esto, ¿no? De esos trances, de estas experiencias sobrenaturales, donde tú puedes estar en un estado superior a través de la oración, una oración que se vuelve mística, una oración profunda, una oración donde la persona se vuelve inconsciente de lo físico y están desapegados de las instalaciones sensibles y completamente absorbidos por el amor divino, del amor del Padre. Y en este caso, una persona puede parecer casi muerta, como que no está funcionando para nada, pero realmente está absorbido en un ámbito místico, espiritual, sobrenatural de la presencia del Eterno. En la palabra que dice acá en este pasaje que leemos acerca del evento de la barca, Lucas usa la palabra dormido, y estudiándolo un poco nos damos cuenta que es una palabra inusual para el Evangelio de Lucas. La única vez que se usa esta palabra, de hecho, en el Nuevo Testamento. Es una palabra que es interesante, porque si la leemos en griego, obviamente Lucas escribió su evangelio en griego, la palabra que usa para dormido es la palabra apipnopo, una palabra bien interesante. Y la palabra que menciono tiene una raíz. La primera es apo, que significa separación de una parte de lo completo. Y la segunda, que es hipnos, que viene de la palabra hipnotizado. Entonces, Lucas está describiendo, recuerde que Lucas era médico, una circunstancia
de algo que estaba sucediendo en la vida de Yeshua. Esto podríamos también interpretarlo o leerlo como un estado llamado letargo espiritual. Y es un estado donde los poderes y la actividad física están suspendidas. Entonces es bien interesante porque esta palabra es muy fuera de lo común, de lo que se escribe en todo el Nuevo Testamento en griego, pero es el estado en que describe Lucas, que estaba realmente Yeshua. Ahora, sáquese el tema hipnotizado, lo que dicen los hipnotistas y toda esta porquería que se mueve, pero esto quiere decir que él estaba atrapado por el ámbito de la presencia del Eterno. Si lo vemos en lo natural, alguien que hipnotiza a otra persona, es como que lo manipula, ¿no? Pero si nosotros entendemos que él estaba atrapado por la presencia del Eterno, evidentemente el que tenía control era el Eterno, era el ámbito celestial, era lo sobrenatural. Y de eso se trata. Que ya no viva yo, sino que sea Yeshua el que vive en mí. Que ya no sea yo, sino que sea Yeshua quien se manifieste en mí. Para eso yo tengo que apagar las operaciones de mi carne y despertar a la vida en el Ruach. Entonces Yeshua nos deja una señal clara de que esto es posible. Pablo lo menciona y nosotros tenemos que estar realmente buscando cómo esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. No estoy diciendo categóricamente que Yeshua no estaba durmiendo o que no lo hacía en algún momento, claro que lo hacía. Lo que estoy diciendo es que él trascendió la esclavitud del sueño. Él logró superar lo que a nosotros normalmente nos busca dominar. Es simplemente quedarnos dormidos porque estamos muy cansados. Por eso les decía a sus discípulos, en Mateo 26:40, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces él trascendió la esclavitud del sueño como un hijo maduro, un hijo kainos. El sueño no era su amo. El sueño no puede ser tu amo. Cuando tú vienes de un lugar superior y lo entiendes, hasta la noche te sirve para hacer la voluntad del Padre. Pero tiene que haber un deleite en la ley del Eterno. Si no hay deleite, si no hay anhelo en la ley del Eterno, tú no vas a trascender. Y esto es muy importante, amados. Cuando tenemos un anhelo en la Torah, un anhelo de decir, Rey, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más tú quieres de mí? ¿Qué más me vas a pedir? Tú entras en otro ámbito, en otra esfera de dimensiones. Cuando entras en el convenio con el Eterno, todo empieza a cambiar. Y yo te animo de verdad a que recuperes ese anhelo de decirle, Rey, ¿qué más tengo que hacer? Deja de estar cuestionando la Torah y deja de estar siguiendo maestros virtuales que te enseñan un montón de cosas que están distorsionando la Torah. Si la Torah dice algo que tienes que hacer, hazlo. Ah, no, porque el maestro tal dice que no, que esto ya no, porque para este tiempo las cosas cambiaron. No, si la Torah dice que lo hagas, hazlo. Y ten deleite en ello. Pero si ni siquiera te deleitas, por ejemplo, en un Shabbat, ni siquiera te esfuerzas para que el Shabbat sea un deleite, ¿cómo vas a deleitarte en los ámbitos espirituales? Y ese es el ejercicio que tienes que hacer semana tras semana. Preparas tu mesa de Shabbat, preparas una rica comida, buscas deleitarte en el Eterno durante el Shabbat. Amados, y lo digo con mucho amor, esto ya no es cristianismo. Esto no es el cristianismo religioso de que voy, me congrego 2 horas y ya sigo haciendo lo que me da la gana.
Esto es Torah, amados. Y tenemos que hallar deleite en lo que el Eterno nos dice, deleítate. Busca la delicia de la Torah, busca la delicia de la obediencia, busca la delicia de comer lo separado, lo que es realmente lo que el Eterno te dice que tienes que comer. Ah, pero yo quiero mis embutidos, y yo quiero mi cerdo, y yo quiero mis chicharrones. Tú no te vas a deleitar nunca en Él. Deleítate en las cosas que Adonai te dice. Deleítate en amarlo, en amar a los demás. El problema es que tienes más deleite en la carne que en las cosas espirituales. Queremos deleitarnos más en las redes sociales, en publicar cosas que no edifican, que realmente en deleitarnos en su presencia. Así que yo te exhorto, amados, a que recuperes el diseño de lo que Él tiene para tu vida. Que el Eterno nos ayude a hacer su voluntad y hallar la vida que tenemos escondida en Él.